Hola, hambrientos del español, ¿cómo están? Yo soy Ana de How to Spanish Podcast and Lessons y aquí en este canal te enseño a hablar español de la vida real, te doy clases de vocabulario, de gramática y tenemos un podcast de español en contexto 100% real cada lunes. Así que si tú eres un estudiante de español, suscríbete a este canal, estoy segura de que vas a encontrar algo para ti. Y bueno, en el video de hoy lo que quiero hacer es enseñarte una forma muy natural de hablar con tus amigos, cómo dar algunas instrucciones sin usar el tiempo imperativo. ¿Has estudiado el tiempo imperativo? Si no, te recomiendo que veas este video o algunos videos que dejé abajo en la descripción de este video, en donde te explico cómo funciona el tiempo imperativo. Sin embargo, a veces el tiempo imperativo es muy directo y muy frío. Entonces, en mi cultura y en general creo yo en Latinoamérica, a veces nos gusta ser un poquito menos estrictos, ser un poquito más casuales y más amigables. Es por eso que cuando hablamos con amigos, con familia, no usamos necesariamente el imperativo, sino el presente. Te voy a decir una instrucción en imperativo y después te voy a decir la manera natural más casual en la que decimos esto. ¿Estás listo? Llámame. Me llamas. Vamos a verlo en un ejemplo. Digamos que le estás pidiendo eso, call me, a un amigo y entonces en vez de decirle, ay, llámame por favor mañana, lo que yo diría sería, ¿me llamas mañana? ¿Me llamas mañana? Eso es el presente. Me, to me, llamas, you call, en el presente, mañana, tomorrow. ¿Me llamas mañana? Otro ejemplo, avísame cuando llegues. Avísame cuando llegues. La forma más casual, me avisas cuando llegues. Terminaste de tomar café con tus amigas y quieres ser amable y saber que tu amiga llegó bien a su casa, entonces le dices, ay, me avisas cuando llegues. Otro ejemplo, cierra la puerta, por favor. Cierra la puerta, por favor. Eso es imperativo. Ahora vamos a usar el presente para que suene más casual. ¿Cuál es el presente de cerrar con la persona tú? Tú cierras. Entonces diríamos, ¿cierras la puerta, porfa? ¿Cierras la puerta, por favor o porfa? Otro ejemplo, ayúdame, ayúdame. Esto es el imperativo. La forma más casual sería, ¿me ayudas? ¿Me ayudas? Y el último ejemplo, voy a darte tiempo para que tú me digas cuál es la respuesta correcta. Estoy con David, mi esposo, si no lo conoces, y estamos hablando sobre que necesitamos ir al mercado y comprar un poco de comida. Entonces, en lugar de decirle, compra leche, por favor, ¿qué le diría? ¿Cuál es el presente de compra? Tienes unos segundos, dime cómo se dice. Ok, esta es la respuesta. ¿Compras leche? ¿Compras leche? Esa es la forma más casual de dar una instrucción. Es bastante interesante. Recuerda que no necesitas traducir palabra por palabra porque muchas veces, como aquí, no funciona. ¿Compras leche? Significa ¿do you buy milk? Esto no tiene sentido en una conversación. Realmente le estoy diciendo please buy milk, a pesar de que estoy usando el presente. Espero que te haya quedado muy claro. Este es tu examen final. Deja un comentario cambiando esta orden. En lugar de decir, Ana, haz más videos, por favor. Quiero que me dejes en los comentarios cómo lo dirías de una forma más amable y más casual usando el presente. Voy a leer tus comentarios y vamos a ver qué tal lo haces. Si te gustó este video, por favor, ayúdame a darle un me gusta o mejor aún, compártelo con algún amigo que aprenda español. Nos vemos la próxima vez. Recuerda que hay muchísimo contenido para ti aquí. Nos vemos luego. Adiós.